Listo. Ok, muy buenas noches. Hoy día nos toca el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Esta noche vamos a revisarlo en la versión Reina Valera 1960. Comienza así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Por si acaso, esta mención está en dos partes, una en Lucas y una en Juan. En Juan está mencionado en el capítulo 12, en el capítulo que sigue. Y Juan está hablando específicamente de esa reunión, que la vamos a revisar la próxima semana, así que no vamos a hablar de eso. Muy bien, seguimos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que amas. Jesús, Dios ama a todos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que todos seres humanos somos así. Y Jesús también manifestaba cariño especial por ciertas personas, como que tienes no es predisposición, es un link, ¿no? Con ciertas personas que, por ejemplo, te gusta el mar, entonces, con personas que le gusta el mar, te gusta la pintura, con personas que le gusta una pintura. O sea, sientes afinidad por ciertas cosas con las personas. Jesús también era tan humano como nosotros. Entonces, por eso dijeron, el que tú amas. Y en los apóstoles, fíjense que Jesús puso como líder a Simón Pedro. Pero el Evangelio de Juan, el autor, dice el que Jesús amaba, o sea, como que él era el más amado de los apóstoles. Ahí vamos a entender bien, la palabra Dios en su amor es para todos. Que puede tener cierta afinidad o cierto trato con otra persona es diferente. Los seres humanos podemos ver eso equivocadamente, como que Dios ama más a una persona que a otra, y eso no es verdad. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. No es que Dios prefería a Lázaro sobre esto, sino que tenía una amistad con ellos y obviamente eran bastante cercanos. Si tú no conoces a alguien, ¿no? Lo amas en el nombre del Señor, pero no lo conoces. Dios sí conoce a todos y nos ama a todos por igual. ¿Ok? Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ok, y nosotros ya sabemos toda la historia que Lázaro se muere. Entonces, ¿cómo dice que no es para muerte si se murió? No es para muerte en el sentido de, no es que para que las cosas se acaben, ¿no? En ese sentido de muerte. O sea, esto tiene un propósito mayor que solamente el que se acaben las cosas y punto, no. Dios tiene un propósito mayor. ¿Cuál es el propósito mayor? Para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Y se manifieste dónde? En el Hijo de Dios. Fíjense que ahora, a partir ya del capítulo anterior y los que sigue, Jesús se manifiesta y declara que es Hijo de Dios. Mucho más que antes. También recordemos que esto es poco tiempo antes de que ya fue crucificado. Entonces ya hablaba más abiertamente de su condición divina. No antes, porque si no lo hubieran matado antes. Ok, vamos a ver que querían matarlo en este capítulo también. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Por supuesto los amaba. Pero ¿por qué Juan está diciendo esto? Nuevamente, tiene una relación especial con ellos. ¿Ya? Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, Marta, María mandaron a avisar, está enfermo, el que tú amas, pero se quedó ahí. Y ahí está el punto, es, si lo ama, ¿por qué no fue inmediatamente, no? Y ahí ahorita Jesús va a responder a eso, ¿no? Pero ahí vamos al asunto. Dios ama y nosotros pensamos que la respuesta debe venir ayer o inmediatamente. Todo tiene su tiempo, ¿no? Y ahí vamos a ir, ¿y por qué tiene su tiempo también? 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, luego, ¿no? Ya había pasado 2 días más. Luego de esos 2 días, le dice a los discípulos, vamos a Judea otra vez, que no estaban cerca, no estaban en Judea, estaban en Galilea, o estaban, ¿no? Lejos. Entonces, caminar de allá
a Judea, a Jerusalén, tomaba tiempo. Entonces, 2 días por acá, ¿no? Más 2 días más de viaje o 3 más. Todo el tiempo son varios días. Le dijeron los discípulos, Rabí, que significa maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. O sea, la última vez que estuvimos ahí, en este momento los judíos, o sea, los fariseos, están buscando apedrearte, están buscando matarte porque tú te declaras como el Mesías. Y otra vez vas allá. Insistes en que te pueden apresar y matar. Y ojo, no están diciendo vamos allá, sino vas allá, ¿no? Jesús le había dicho vamos a Judea otra vez. Y ellos le dicen vas allá. Y qué curioso, ¿no? En ese juego de gramática podemos ver que el corazón, en ese momento, el discípulo no dicen, yo no quiero meterme en líos. Estoy con el maestro, estoy con el Cristo, estoy con el Mesías, pero vas, o sea, no quiero involucrarme del todo porque peligro no quiero, ¿no? Muy humano, ¿no? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Esta es una cosa bien interesante. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Vamos por partes. Todo tiene su tiempo. Está diciendo, ¿cuándo hay que hacer las cosas? Cuando es de día. O sea, de noche no hacemos nada. No, cuando es de día significa cuando Dios te está alumbrando, cuando estás bajo la guía del Señor. A eso se refiere con de día hay luz. El día tiene 12 horas. En otras palabras, utiliza el tiempo sabiamente. Esa es una expresión de ese tipo. Utiliza el tiempo sabiamente. Cuando andas bajo la luz de Dios, bajo el día, no vas a tropezar. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Hace un juego, en el día hay sol, cuando no hay sol te vas a tropezar. El juego de palabras es, sigue la luz del Señor. Cuando el Señor te está alumbrando para hacer algo, hazlo. Hazlo ya, porque ese es el momento del día. Si el Señor no te lo muestra, pues depende de qué esperar o hay que volver a preguntar y hay que estar seguro, ¿sí? Ok. Dicho esto, versículo 11, le dijo después, nuestro amigo Lázaro, fíjense, no está diciendo mi amigo, nuestro amigo Lázaro, porque se alojaba en la casa de Lázaro, tenían momentos especiales, Lázaro los recibía, era un hombre de dinero y los ayudaba. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, se va a sanar. ¿Tú crees que Jesús, después de a una buena distancia, días de distancia, pero si está dormido vamos a despertarlo? No tiene sentido, ¿no? No lo entendieron sencillamente. 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Ojo, no me alegro por la circunstancia, no me alegro por él, me alegro por vosotros. O sea, me alegro del resultado que va a salir, de las consecuencias de esto, del buen milagro que van a poder ver para que su fe se afiance y puedan estar más firmes en la palabra. ¿Ok? Entonces me alegro por eso. Se está alegrando de que Lázaro muera, pero no se está alegrando de que Lázaro muera. Está alegrándose del resultado que va a dar en sus discípulos eso. ¿Ok? Entonces podemos pasar por una prueba que es difícil, pero debemos alegrarnos. En medio de la prueba del Señor, yo sé que tú vas a sacar una gran victoria. Romanos 8:28, ¿no? Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Más, vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Dídimo significa gemelo, por si acaso. A sus condiscípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. Fíjense que en este momento está diciendo, no, tú vas a ir, ¿no? Oye, si tú vas a ir y quieres mostrar esto, vamos, y moriremos contigo, ¿no? Esa era la forma de los discípulos, pero a la hora de la hora toditos se escaparon, ¿no? El único que lo siguió de lejos fue Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan? Ok. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro.
estaba en el sepulcro, pero no lo sepultaban el mismo día, o sea, un día por lo menos previo, o sea, tenía 5 días muerto, ¿ya? No 4. Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. 15 estadios es más o menos de 2 a 3 kilómetros, no más de eso. O sea, bastante cerca. Y muchos de los judíos, en este caso fariseos, o sea, los religiosos, habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, porque era una familia muy conocida. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, que no había llegado, que venía, salió a encontrarle. Y esa es otra cosa bien interesante. Marta, ¿se acuerda? Que le dijo, mujer, muchas cosas estás ocupada, pero esta María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta había aprendido. Apenas escuchó, inmediatamente se fue a buscarlo a Jesús. ¿Mm? Siempre pensamos en Marta, Marta, la ocupólica, y no nos damos cuenta del cambio que había hecho. Y miren las palabras que usa ahora, vamos a ver el gran cambio que hizo Marta. Impresionante. Vamos a ver ahorita lo que dice. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Su primera declaración es, mi Señor, yo sé que tenías el poder para curarlo. Definitivamente, mi hermano no estaría muerto si hubiese estado aquí. Ok, una declaración de fe. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y también está declarando, tu relación con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro Dios, es de tal magnitud, es tan intensa, que cualquier cosa que le pidas Dios te va a dar, porque tú no vas a pedir nada que no sea la voluntad del Padre. Miren la fe de Marta. Y esa también debe ser nuestra actitud cuando nos acercamos en oración al Señor. Yo sé que todo lo puedes. Yo sé que, papá, que no hay nada imposible para ti. Si es que es tu voluntad, va a ser hecha, sí o sí. Jesús le dijo, 23, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en otras traducciones, en la postrera, en la final resurrección. Que los judíos sabían que iba a haber una resurrección global para todos, en el día postrero. Y 25 le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Ok? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Okay, acá hay dos cosas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué cosa es creer? El que lo ha recibido, ¿no es cierto? El que lo recibe, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa? El que cree en mí es que lo recibe. ¿Cómo estamos antes de recibir a Jesús? Muertos en nuestros pecados. Por eso dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque yo soy la resurrección. O sea, hemos vuelto a nacer. ¿Qué cosa ha vuelto a nacer? Resucitar, pues. Hay una primera resurrección. Cada vez que uno de nosotros ha recibido a Dios, a Jesús, como nuestro Señor y Salvador, hemos pasado de muerte a vida. ¿Ok? En otra parte lo explica mejor, pero aquí lo que está diciendo es eso. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No es que está hablando de la resurrección nada más posterior, está hablando ya de esa nueva vida que tenemos cuando hemos recibido a Cristo, ¿ya? Y todo aquel que vive, ¿quién vive? Solamente lo que ha recibido a Cristo, porque todo lo que no ha recibido a Cristo está muerto, ¿ok? ¿Bien claro? Muerto en sus pecados. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Y creer qué cosa significa? Nacer de nuevo y creer. ¿Se acuerdan cómo es creer? Es introducir en tu tuyo. Entonces, lo hemos recibido y nos hemos declarado y hemos abierto nuestro ser totalmente a la presencia de Dios en nuestra vida. Somos el templo de Dios viviente. Somos el templo del Dios viviente. Entonces, no moriremos eternamente. Es lo que está diciendo ahí. ¿No? Es la declaración fuerte. Jesús dice bien claro, una vez que ya naciste de nuevo, no vas a morir.
sea, no vamos a morir. Esa vida, podemos que moramos físicamente, pero no vamos a vivir para la eternidad, porque estamos vivos para el siempre. ¿Ok? Es una forma de decirlo un poquito más complicada, pero Jesús lo está haciendo muy rotundo en esas palabras. Y le pregunta, ¿crees esto? Se le mandó una fuerte, ¿no? Y Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Declaración rotunda. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Pedro, ¿y usted quién piensa que soy? ¿No? Tú eres el Mesías y toda cosa, y el Hijo de Dios. Y le dice, tu padre te ha hablado y eso te lo ha revelado tu padre, no los hombres. Esto lo dijo Pedro cuando Jesús le pregunta, y esto lo dice Marta cuando Jesús le pregunta. Entonces, esa es la declaración. Marta, de la que estaba ocupada, y no dedicando el tiempo a Jesús, a una Marta totalmente rendida a los pies del Señor. Qué hermoso, ¿no? ¿Qué tal cambio? Muy bien, seguimos. 28. Habiendo dicho esto, fue, ¿quién? Marta, una vez que declaró que era el Mesías, y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, María, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Inmediatamente, me está llamando maestro, inmediatamente voy. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Acuérdense que Marta fue a buscarlo al camino, ¿sí? Así que no era... fue a buscarlo al camino. Y él se quedó en el sitio donde Marta lo encontró. Interesante. No se movió de ahí para acercarse más. Ahí viene la pregunta ¿por qué? Ahorita vamos a explicarlo. Se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, con María, y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Se quiso adorarlo. Esa es otra cosa. Antes de decirle nada, primero se postra. Tú eres. Ese es el reconocimiento de que es su maestro, su Señor. No vino primero reclamo, no. Primero me postro. Y esa es otra cosa que tenemos que aprender. Lo primero que tenemos que hacer antes de Dios, primero, es postrarnos. ¿No? Primero, antes de pedir cualquier cosa. Es bien fuerte. Se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otra vez, se postra y le dice, tú tienes el poder para hacer toda esta cosa. Le reconoce poder nuevamente. O sea, están reconociéndolo en toda su magnitud de Señor y Mesías, ¿no? Ok, vamos a regresar un momentito. ¿Por qué Jesús no se movió? Porque estaba esperando que llegara María. Entonces, ¿a dónde está Jesús? En el sitio que te avisa que está. Porque si se hubiera movido, hubiera sido un poco más difícil para encontrarlo. No, se quedó ahí. Para él hubiera sido más cómodo acercarse a la casa, viene un camino desierto, ¿no? Incómodo, cochino. Llegar a la casa donde te pueden limpiar, tomar líquido, ¿no sería más agradable? Sí, pero ese no es el punto. ¿Dónde estoy para que me encuentren más fácil? Jesús siempre está dispuesto. Dios está con los brazos abiertos para recibirnos como el hijo pródigo. ¿Ya? Entonces, ¿ven el sentido? Humanamente era más cómodo ir, pero no. Entonces, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ok, este pedacito de acá es bien interesante porque en diversas traducciones, en una dice, se enojó en espíritu, se rabió en espíritu, se conmovió en espíritu. ¿Ok? Después vamos a hablar sobre el punto porque lo van a repetir eso mismo en el versículo 38. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Todo el mundo le da el título, Rabí, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Pero vamos a explicar esto. Jesús lloró. Primero se como un espíritu, después lloró. Dijeron entonces los judíos,
mirad cómo lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Esto ya estaba moviendo los corazones de mucha gente. ¿Ya? Seguimos un poquito más. 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, como les digo, la palabra que se usa ahí no es conmovido de, ay, no, así no, sino con las emociones exaltadas, ¿no? Así muy fuerte, vino al sepulcro. Era una cueva. Los ricos tenían sus sepulcros en sitios especiales, tipo cuevas, y los pobres eran como en la tierra libre o en sitios comunes, donde no se enterraban. Es que Lázaro era un hombre rico. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, o sea, como una puerta. Ok, vamos parando ahí. Y la anterior. Estuve meditando un poco sobre eso, por qué se arrabió. No lo dice la Biblia, no lo explica. Siempre vi y hablamos sobre que Jesús lloró. ¿Y por qué lloró Jesús? Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. ¿Estaba llorando por Lázaro? No. ¿Por quién estaba llorando? ¿Estaba llorando por María y Marta? Es lo que pensábamos, o por la gente que estaba sufriendo. Y hay gente que dice que esa conmoción era, ¿por qué tiene que haber muerte? El punto, cuando Dios crea a la humanidad, no fue hecha la humanidad para morir. ¿Para qué fue hecho? Para reinar, gobernar y sojuzgar la tierra. Y Dios hizo un árbol de la vida y lo puso en el jardín del Edén. Ese árbol, si lo comían, no iban a morir. Pero Dios no le había enseñado todavía sobre ese árbol. Le había dicho que no coma del árbol del bien y del mal, pero nunca les habló del árbol de la vida. Estaba esperando. En el momento que pecan, Dios bloquea el camino del árbol de la vida para que no vivan eternamente. Entonces, el punto de la creación era que sojuzgáramos la tierra, la gobernáramos y viviéramos. Entonces, una pregunta que se hace mucho es, ¿la muerte de ese ser querido específico que tenía ahí, era lo que le dio rabia? No lo sabemos, no lo explica la Biblia. Pero era como decir, yo no quiero esto para la gente. Lloró, ¿no? Lloró porque se conmovió por el dolor de la gente, sabiendo que el resultado era bueno, porque iba a venir un súper resultado ahorita. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué lloró? Y es así es, Dios se conmueve por nosotros. Dios no quiere que pasemos esos malos momentos. Muchas veces nos los causamos nosotros mismos. La mayor parte de las veces nos los causamos nosotros mismos. Entonces, pero Dios no quiere. Dios se conmueve con eso. ¿Qué cosa? Sabe que va a salir buenos resultados, pero igual se conmueve con nosotros. Está junto con nosotros para eso. ¿No? Que esa es parte de su amor. 39. Entonces dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, apesta, hiede, huele mal, porque ya tiene 4 días adentro. Él no le dijo que iba a resucitarla. Entonces Marta no está reaccionando sin fe. Está advirtiéndolo, por si acaso, Señor, huele feo. ¿Eh? Ya. ¿Por qué sabía que huele feo? Porque los judíos tenían la costumbre de que después de enterrarlo, todavía iban y le ponían ciertas fragancias y esencias como para un tiempito más, porque el olor era muy fuerte, entonces esas fragancias eran para enmascarar el olor. Pero posiblemente ella había estado y le está diciendo huele a podrido, ¿no? Porque huele a podrido. Y Jesús le dijo, y le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En otras palabras, tú no te preocupes de eso. Si yo te pido algo, no mires las circunstancias. Yo te pido algo, hazlo. Entonces, apenas dijo eso, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. ¿Okay? Le habían advertido, pero dijo, oye, tú tienes que buscar la gloria de Dios. No mires el mundo, las circunstancias. Muy bien. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Mucha gente le dice, ¿no? En oración, Señor, gracias por oírme, gracias por escucharme. Y mire lo que dice Jesús. Yo sabía, en otras, yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. En otras palabras, esa forma de orar no era su conversación con Dios,
era para que la gente, por si acaso le estoy hablando a mi padre y le estoy agradeciendo, para que estén agradecidos. Pero tú siempre me escuchas. Así que esto es para que el resto entienda que tú siempre me escuchas, nada más. Para que crean que tú me has enviado. Porque lo que van a ver es para que crean que tú, por medio mío, estás haciendo el milagro. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera o sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Así de simple. Ahora, él ya estaba resucitado, ¿no es cierto? Pero la ropa no, la ropa debe haber seguido oliendo, no sabemos. Desatadle y dejarle ir, va, suéltalo una vez. Y acá viene el resultado de esa declaración. ¿Qué cosa dijo? Primero una oración, ¿cómo fue? Gracias por haberme oído. Lo digo para que crean en ti, ¿no? Que tú me estás usando. Y su oración: Lázaro, fuera, ven acá. Esa fue su oración. Su declaración, su comunicación con Lázaro. Lázaro, ven, nada más. Entonces, al ver esto, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Dice todos? No, muchos. Acuérdense que después, falta poco, unas más o menos 50, 60, entre 50 y 60 días a partir de este momento, en que Jesús ya se fue al cielo y viene el Espíritu Santo. Y en ese momento había millares de judíos que al ver la manifestación del Espíritu Santo lo aceptaron como Salvador una vez que ya había resucitado, ¿no? En ese momento un grupo ya estaba creyendo en él y otros lo rechazaban. Que hubo las dos cosas, ¿no? Ok, pero hasta que no llegó el Espíritu Santo no hubo una entrega real. Creyeron en él, pero algunos de ellos, de los judíos, no de los que creyeron en él, sino de los judíos, fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. Concilio es la jefatura de liderazgo de los judíos. Y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué cosa quieren decir acá esta gente? Lo que pasa también, acuérdense, que el concepto de Mesías para el judío era que este Mesías llegaba e iba a declarar una nueva libertad, iba a libertar a los judíos, entonces que iba a haber una nueva nación, se iban a levantar, libertad de los romanos, etc. La gente esperaba un Mesías liberador de los romanos. Eso no es lo que decía la Biblia, decía que iba a morir encima. ¿Y cuándo iba a morir? No decía que lo iba a liberar, está hablando de liberación espiritual, no una física. Pero la gente estaba esperando eso. Entonces los judíos, ¿qué cosa querían los fariseos? Un grupo, los saduceos sobre todo más, ellos querían su situación. Ellos estaban en una situación cómoda. Tenían dinero, tenían ingresos, tenían el templo, tenían su trabajo de sacerdotes y tenían su trabajo político. O sea, era la clase política que estaba feliz con la situación. No tenían que cuidar, no tenían que cuidar un ejército. ¿No? Ellos estaban, les sobraban las cosas, estaban felices, ¿okay? Políticamente hablando. ¿Okay? Entonces, pensaban que si pasaba eso, como no era un verdadero Mesías porque no lo aceptaban, entonces esa revolución que iba a surgir iba a terminar en la destrucción de Israel, ¿no? Eso es lo que pensaban. Entonces van a destruir nuestro status quo, ¿sí? Y entonces, 49, Caifás, uno de ellos, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entienden nada, no saben nada. Ni siquiera pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, que conviene que él, perdón, no lo dijo por sí mismo, significa que no fue idea suya,
sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Interesante, Caifás no apoyaba a Jesús para nada. No estaba a favor de él. Pero como era sumo sacerdote, en un momento dado canalizó el Espíritu Santo usó y declaró que Jesús iba a morir por la nación. Y no solamente profetizó eso, 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Al morir, comenzó el llamado del cristianismo, ¿correcto? Vino el Pentecostés, el Espíritu Santo cayó, se convirtieron 3.000 una semana, 5.000 otros, y luego vino para todo el mundo el mensaje de Dios. O sea, él profetizó que la muerte de Cristo iba a llevar a la gente, ¿correcto? Ok, entendido eso. Así que, 53, desde aquel día acordaron matarle. Miren, pero vamos a hablar sobre Caifás un poquito más. Por tanto, 54, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. ¿Por qué huyó? Porque todavía no era el momento. Jesús tenía que morir en la Pascua, porque su muerte era, la Pascua era dada por Moisés, Dios a Moisés y Moisés al pueblo judío, era el anuncio de Cristo, el Mesías, que iba a ser el cordero que iba a ser sacrificado. ¿Y cuándo era sacrificado el cordero? El día antes de la Pascua. Acuérdense que Jesús muere a las 3 y la Pascua comienza a las 6 de la tarde, o sea, el día antes. Nosotros entendemos el día antes como a medianoche, no, el día antes, a las 6 de la tarde cambiaba de día. Entonces el cordero era sacrificado el día antes y se comía el día después, el día de la Pascua, ¿ya? Entonces, Jesús tenía que morir en el día correspondiente. Entonces no podían atraparlo antes, porque si no, no se hubiera cumplido la profecía. Jesús no se estaba escapando por miedo, por temor. Se estaba cumpliendo y obedeciendo para él ser el cumplimiento total de la palabra profética que había sido emitido con respecto a él. Y estaba cerca, 55, la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, como era su rito, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. O sea, estaban buscando eso netamente, ¿no es cierto? Ya vamos a verlo en los siguientes capítulos que va pasando ahí. Entonces regresemos un momentito a Caifás. Repito, cuando uno está en una labor mandada por Dios, por más que uno sea imperfecto, Dios te usa para lo que te ha mandado y vas a ser canal en cierta forma, y Caifás lo fue. Acuérdense que hay una historia en el Antiguo Testamento de un profeta, Balaam, que un rey Balac le pagó para que maldijera al pueblo de Israel, y Dios lo usó a Balaam para bendecir al pueblo de Israel. O sea, porque Dios le hablaba a Balaam. Y Balaam después, que bendijo y todo, después de un tiempo más bien, corrompió al pueblo de Israel, porque no era un hijo de Dios, pero tenía el canal. Entonces hay gente que pueden ser canales momentáneos. Eso fue lo que fue Caifás. Ya está explicado en la Biblia en otro momento. Ok, muchas gracias, Señor, por esta palabra. La bendecimos en nuestros corazones para poder ejercerla. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.